Bueno, listo, muy bien. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios esta noche, en esta oportunidad. Y quiero que tomen sus Biblias, por favor, y vamos a ir al libro de Romanos. La epístola de Romanos, en el capítulo 1, primer capítulo de Romanos, que es la primera epístola dirigida, escrita a nosotros los creyentes cristianos. Y aquí vamos a ver unas verdades, a comenzar a ver una gran verdad en la palabra de Dios, dirigida y escrita a nosotros. Y es específicamente dar gracias a Dios. Principalmente, o en primer lugar, dar gracias a Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente allí. Dice, hablando del apóstol Pablo, después de dar su salutación a la iglesia, lo primero que él declara es lo siguiente: primeramente, doy gracias. ¿A quién? Mi Dios. A mi Dios. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Ok? Pero es bien interesante. Primeramente, lo primero que hace el apóstol Pablo, después de saludar a la iglesia, es dar gracias a Dios. Y esa palabra dar gracias es la palabra griega eucaristeo, que es la que vamos a estudiar en esta oportunidad, ¿sí? Esta palabra eucaristeo, dar gracias, se usa un total de 39 veces en los evangelios y los libros del Nuevo Testamento. Y de esas 39 veces, 24 veces se encuentran en las epístolas dirigidas y escritas a la iglesia de Dios, a nosotros hoy. 24 veces, la mayoría de las veces está dirigido a nosotros. Y realmente nosotros, los creyentes, cristianos, somos personas que hemos recibido. Por eso es que uno da gracias por lo recibido, ¿sí? El incrédulo, el inconverso, como alguien dice, el inconverso es uno que todavía no ha recibido. Pero nosotros, los creyentes cristianos, somos personas que hemos recibido. Estamos llenos realmente. Y por eso es de nosotros primeramente, principalmente, primero y ante todo, dar gracias. Dar gracias. Porque hemos recibido, ¿sí? Hemos recibido más abundantemente de lo que hemos pedido y entendido realmente. Por eso, en primer lugar, para poner las cosas en su lugar correcto, apropiado, dar gracias. Dar gracias. Mediante Jesucristo. A Dios mediante Jesucristo, ¿sí? Y este adverbio primeramente es un adverbio que implica o que significa principalmente o ante todo, resaltando la importancia de ello, ¿sí? Aquí no solamente dice doy gracias, no, dice primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, ¿sí? Dándole la importancia de dar gracias a Dios mediante Jesucristo, ¿sí? Bueno, y aquí específicamente el apóstol Pablo dice que él da gracias a su Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, los romanos, los clientes de Roma, de que vuestra fe, vuestra creencia se divulga por todo el mundo. Ahora bien, vamos a ir a la palabra de Dios a mirar algunos de estos usos de eucaristeo, de dar gracias, para entonces recibir esta instrucción con respecto a de qué dar gracias, para qué dar gracias y por qué dar gracias, ¿sí? Porque en la vida de un creyente cristiano comprometido, que ama a Dios y a su palabra, la acción que precede a las demás, la acción ante todas, la base de partida, lo primero a hacer es dar gracias a Dios mediante Jesucristo, ¿ok? Así que vamos a ir a mirar algunos usos de esta palabra eucaristeo que realmente nos instruyen al respecto y nos enseñan y nos animan a dar gracias a Dios como una acción primordial y principal en nuestras vidas. Vamos a Romanos capítulo 1, ya estamos ahí en versículo 20, entonces, mirar un uso de esta palabra eucaristeo. El versículo 20 dice así: porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo.
Desde Génesis, desde la creación del mundo, se hace claramente visible su poder y deidad. Mire esto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no hay excusa para nadie de no reconocer el poder y la deidad de Dios. Versículo 21, mire esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni qué, ni le dieron gracias. Miren lo importante que es dar gracias aquí. Y mire la consecuencia de por ellos no dar gracias y no glorificar a Dios como Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Sí, sus razonamientos se envanecieron. Y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido. Fue entenebrecido, fue oscurecido, fue endurecido, entenebrecido, entristecido, apesadumbrado, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando una persona no es agradecida a Dios, ¿sí? Se apesadumbra, ¿sí? Se vuelve entenebrecido, ¿sí? Su corazón y sus razonamientos se envanecen, ¿sí? Aquí podemos aprender de lo que no es, lo que sí es. Lo que no es que habiendo conocido a Dios, ¿sí?, no glorificarlo, no darle gracias. Pero entonces lo que sí es que habiendo conocido a Dios, o como dicen en Gálatas, siendo conocidos por Dios, porque realmente estábamos tan mal realmente que fue Dios el que nos rescató y nos conoció y nos hizo ser sus hijos amados, ¿sí? Siendo conocidos por Dios, entonces lo glorificamos como a Dios y le damos gracias por su eterno poder y deidad, evidenciada en las cosas hechas desde el principio, en Génesis. En otras palabras, y esto es realmente importantísimo, si vamos a ser agradecidos, ¿sí?, es empezar a ser agradecidos en lo más básico, que a veces lo pasamos por alto, ¿sí? Lo damos por alto. Sí, hemos de ser agradecidos, debemos de darle gracias a Dios de que Él hizo la luz, por ejemplo, la luz, que puede uno ver, ¿sí?, y distinguir los colores, y uno, sí, poder ver que todos los días sale ese sol, ¿sí?, la luz. Debemos de darle gracias a Dios que Él hizo el aire para poder respirar, y que no nos cobra un peso para hacerlo, ¿sí? Y a veces damos eso por sentado, de que podemos respirar, tenemos vida, ¿sí? Y la vida es gracia, la gracia de la vida, ¿sí? Algo para estar siempre agradecido de poder estar vivos, ¿sí? De que Él hizo los mares y los ríos llenos de cosas y animales para nuestro bienestar físico. Debemos de darle gracias a Dios de que Él hizo las montañas y los valles, las mesetas, los llanos, los valles, llenos de árboles, plantas y frutos, y fértiles, para que nosotros podamos estar bien físicamente, para nuestro bienestar físico, ¿sí? Hemos de darle gracias a Dios que Él hizo las estrellas, el sol y la luna, para la tierra, y la tierra para nosotros, para nuestro bienestar físico. Dios nos dio a conocer su eterno poder y deidad por medio de las cosas hechas desde el principio, en Génesis, para nuestro bienestar físico, aquí en esta tierra. Y por ello, así de sencillo y realmente fundamental, ¿sí?, le debemos de dar gracias. Sí, debemos de darle gracias, y debemos de parar a veces y darnos cuenta de lo más básico que es, por ejemplo, poder ver, poder caminar, poder hablar, ¿sí?, poder hacer tantas cosas que Dios nos permite hacer en la vida, y hemos de darle gracias a Dios y estar siempre muy conscientes de lo que hemos recibido, lo que tenemos, ¿sí?, y empezar desde lo más fundamental, lo más básico, ¿sí?, como por ejemplo respirar, poder caminar, poder estar, también tener a alguien con quien compartir. Bueno, tantas cosas tan básicas que tenemos abundantemente que son razones para darle gracias a Dios. Ok, ahora vamos avanzando un poquito entonces a mirar la grandeza de dar gracias a Dios también
en otros aspectos que ya tenemos, que Dios nos ha dado, ¿sí? Y que son tan poderosas en nuestras vidas y que han cambiado nuestras vidas y que cambian nuestras vidas. Miremos en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, en el versículo 24, y que cambian nuestras vidas, han cambiado nuestras vidas para lo mejor, ¿sí? Para lo mejor, ¿sí? Ni siquiera para lo bueno, sino para lo mejor, que Dios quiere lo mejor para nosotros, y nos ha dado y nos dará lo mejor, ¿sí? Romanos 7, en versículo 24, Romanos 7, versículo 24, mire, hablando Pablo, y está hablando de ese conflicto que hay entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Y entonces él dice así, y clama y dice, miserable de mí. Y la pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta vieja naturaleza, ¿sí? De este hombre viejo, ¿sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿sí? Que es la vieja naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que lo hace hacer a uno lo que uno no quiere hacer, ¿sí? Y la pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es una pregunta sin respuesta, es más bien una pregunta retórica, porque la respuesta es, gracias doy a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él nos libró, Él nos libra de ese cuerpo de muerte, de ese hombre viejo, ¿sí? Gracias a Dios, quien nos libró del cuerpo de muerte, de esa ley del pecado, ¿sí? Que regía en nuestros miembros, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Bueno, ahí en Romanos 8 nos lo dice, en el versículo 1, dice, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación, ya no hay ese hombre viejo condenándolo a uno, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Exacto, ¿sí? Esa ley del Espíritu de vida, ¿sí? ¿Cómo Dios nos libró? Pues haciéndonos disponible el nuevo nacimiento, renacer de su Espíritu, y con ese Espíritu de Dios en nosotros, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Así que le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios de que con la nueva naturaleza, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, tenemos la habilidad de renovar nuestras mentes a la palabra de Dios y ser libres de ese hombre viejo, de ese cuerpo de muerte, y por consiguiente tener también un bienestar espiritual en esta vida. También tener todos esos beneficios de la palabra de Dios como gozo, paz, amor, y que vienen es por el nuevo nacimiento, por esa nueva naturaleza que nos libra de la vieja naturaleza, por medio de la mente renovada, vistiéndonos de ese nuevo hombre, ¿sí? En nuestras mentes. Y vamos entonces a tener ese bienestar espiritual que es tan poderoso para nuestras vidas, que realmente nos permite ser los mejores, ¿sí? Así que demos darle gracias a Dios, ¿sí? Porque eso lo hemos recibido ya, ¿sí? ¿Sabes? Esto de dar gracias realmente es muy importante, porque es también reconocer que lo hemos recibido, ¿sí? Es una acción de creencia también, ¿sí? De reconocer, porque si usted nunca da gracias, es como si no lo hubiera recibido, ¿sí? Es como que no te estás dando cuenta que ya lo tienes, y que puedes entonces darle gracias a Dios y poder entonces aprovecharlo, ¿sí? Miremos en Romanos capítulo 14, sigamos avanzando, en Romanos capítulo 14, en el versículo 5, un uso de este verbo eucaristeo, de dar gracias. En Romanos 14, versículo 5, dice así, mire, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y dice así, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Lo importante es para el Señor.
Y el que no hace caso del día, ¿para quién? Para el Señor. No lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Lo importante es el Señor, ¿sí? Y ahí es donde quiero mostrarles lo importante para todos los cristianos es que somos del Señor. Bueno, seguimos leyendo ahí, dice, versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, en resumidas cuentas, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué extraordinario que seamos del Señor, ¿sí? Eso es para uno estar muy agradecido a Dios, porque eso nos hace todos unánimes, realmente, porque a unos les gusta comer una cosa, a otros les gusta comer otra cosa. Unos les parece que un día es especial, el otro también. Bueno, eso cada cual, pues, tiene, sí, como dice ahí, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿sí? Sí, eso es, como dice, entre gusto y gusto no hay disgustos, pero aquí lo que sí nos une a todos es el Señor, que somos todos del Señor. Y eso es para uno estar agradecido, estar en el contexto de dar gracias al Señor, ¿sí? De ser del Señor, qué maravilloso, ¿sí? A veces no nos damos cuenta de la grandeza de ser del Señor y que nosotros somos de Él y que Él es nuestro, ¿sí? ¿Sabes? ¿Qué tan importante es ser del Señor Jesucristo? Es la pregunta, ¿sí? Bueno, ¿qué tan importante? Porque hay que darle gracias a Dios por ser del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque, ¿saben? Mucha gente le da gracias, no sé, a Dios tal vez, ¿sí? De ser parte activa de una empresa importante, ¿sí? O de ser socio, accionista, ¿sí? De una institución próspera, ¿sí? Y entonces se enorgullecen y son agradecidos por eso en la vida, por todas sus vidas, ¿sí? O ser miembro de una familia de prestigio, de importancia social, económica, ¿sí? O mucha gente se enorgullece de ser ciudadano de una tal ciudad, de un país, ¿sí? Ahora bien, la palabra de Dios dice que nosotros los creyentes cristianos somos del Señor Jesucristo. Todos somos del Señor Jesucristo. ¿Qué tan importante es ser del Señor Jesucristo? Bueno, es lo más importante realmente, ¿sí? Cuando uno se pone a mirar, ¿sí? Es lo más importante, ¿sí? Porque 20 siglos han pasado, 20 siglos ya han pasado, completamente, ¿sí? Y hoy en día, Él, Jesucristo, es el centro de la raza humana. Y es el líder de todas las columnas del progreso. Mire esto es lo que dice aquí. Yo estoy lejos del blanco cuando digo que todos los ejércitos que han marchado, todas las marinas de guerra que han sido construidas, todos los parlamentos que han sido establecidos, todos los reyes que han reinado y todos los presidentes que han gobernado, más todos los hombres y las mujeres de poder que han vivido, puestos juntos, no han afectado la vida del hombre en esta tierra, tu vida y mi vida, la vida del hombre en esta tierra, tan poderosamente como lo ha hecho esa vida solitaria, Jesucristo de Nazaret, el hombre de Galilea, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él nos ha cambiado nuestras vidas a la N potencia, ¿sí? Realmente nadie lo pudo haber hecho como Él lo hizo, ¿sí? El solo hecho de habernos dado vida eterna, permitirnos de tener vida eterna, eso ya es para uno estar muy agradecido de ser del Señor Jesucristo, ¿sí? Así que ser del Señor Jesucristo es lo más importante, ¿sí? La importancia y la dignidad que tiene el ser del Señor Jesucristo. Así que sencillamente le damos gracias a Dios de que somos del Señor Jesucristo, que Él es nuestro y nosotros somos de Él, que Él es nuestro capitán, ¿sí? Nuestra cabeza, ¿sí? Qué privilegio es saber que Él es el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y hemos de darle gracias a Dios por eso
todas nuestras vidas, en todo momento, ¿sí? Observemos un uso aquí en 1 Corintios 14, ya vamos avanzando aquí. Vamos a estar en la mitad de la enseñanza, ya es cortica. 1 Corintios capítulo 14, versículo 17, dice así, hablando del apóstol Pablo, dice, porque tú, a la verdad, bien das gracias. Hablando de hablar en lenguas. Cuando uno habla en lenguas, uno bien da gracias. Pero el otro no es edificado, ¿sí? No es edificado porque el hablar en lenguas no es para los hombres, ¿sí? Es para Dios, ¿sí? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y mire el versículo 18, ¿sí? Mire dónde está este versículo 18, dice el apóstol Pablo, doy gracias, Eucaristeo, doy gracias a Dios, que hablo, ¿qué? En lenguas, más que todos vosotros, imagínense eso, ¿sí? El apóstol Pablo, ¿sí? Más que todos la iglesia de Corintios, ¿sí? Y dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo ciertamente era un hombre agradecido, ¿sí? Hablaba más en lenguas, dando gracias a Dios, que es dar gracias bien, que todos los creyentes de Corintios, ¿sí? Así que usted también dele gracias a Dios que usted habla en lenguas, lo cual es dar gracias bien, dar gracias apropiadamente, hermosamente, excelentemente, es la manera excelente de dar gracias, es hablando en lenguas. Dele gracias a Dios que usted habla en lenguas y que eso es dar gracias excelentemente y que usted abunda en ello más y más. Usted abunda en ello más y más, ¿sí? Y es hablar en lenguas, ¿sí? Para dar gracias a Dios, es maravilloso, ¿sí? Hemos de usarlo, operarlo más y más para darle gracias a Dios por todo, porque a veces no nos alcanzan las palabras de nuestros vocabularios para darle gracias, y el hablar en lenguas cubre por eso, ¿sí? Es dar gracias a Dios hermosamente, perfectamente, apropiadamente, excelentemente, ¿sí? Y eso realmente es lo que nos va a bendecir, porque estamos dando, ¿sí? Es más bienaventurado dar que recibir, ¿sí? Y va a bendecir al Padre Dios más que abundantemente también. Así que démosle gracias a Dios que podemos hablar en lenguas abundantemente, ¿sí? ¿Ok? Ahora vamos a ver los usos en Efesios y en las epístolas de Colosenses y Tesalonicenses para terminar. Efesios capítulo 1, Efesios 1, y en el versículo 16, mire esta que interesante aquí, este uso, ¿sí? Efesios 1, 16, este uso de dar gracias aquí es en esta oración del apóstol Pablo, dice así, no ceso de dar gracias por vosotros. Mis oraciones, mire esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que Pablo le daba gracias, mire esto, daba gracias para que Dios les diera sabiduría revelada, ¿sí? Revelación en el conocimiento de Él, ¿sí? Y eso es bien interesante, ¿cierto? Porque a veces uno piensa que debe de pedir para que Dios le dé, pero aquí es dar gracias. Dele gracias a Dios para que te dé revelación. Porque ¿saben por qué? Porque ya está revelada, ¿sí? Efesios es una revelación maravillosa de la sabiduría de Dios, es una sabiduría revelada, ¿sí? Ya está dada, la palabra de Dios está revelada, ¿sí? Ya está, ya la tenemos, ¿sí? Y hemos de darle gracias, ¿sí? Para que nos dé sabiduría revelada, nos dé revelación, ¿sí? Para que, habiendo iluminado nuestros ojos del entendimiento, ¿sí? Teniendo nuestros ojos del entendimiento alumbrados. Porque si vamos a ver la palabra, necesitamos que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados, ¿sí? ¿Ok? Así que es bien maravilloso dar gracias a Dios para que nos dé revelación, nos dé sabiduría revelada, ¿sí? Muy bien. Y miremos en Colosenses capítulo 1, avancemos aquí, Colosenses capítulo 1, el siguiente uso. Colosenses 1:12. Dice así, dice, con gozo, mire esto, dar gracias con gozo.
con gozo dando gracias, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, para participar de la herencia de los santos en luz. Debemos de darle gracias a Dios con gozo de que podemos participar, ¿sí? Podemos apropiar, disfrutar de la herencia en Cristo Jesús, de todos los derechos y privilegios y habilidades que tenemos en Cristo Jesús. Démosle gracias, ¿sí? Tenemos tanto para darle gracias a Dios, todos esos derechos, ¿sí? Yo hice una lista de algunos de esos derechos y eso, empecé con la letra A, B, C, D, y terminé el abecedario, y me tocó que volver a comenzar el abecedario. Son por lo menos 40 diferentes derechos y privilegios y habilidades que tenemos en Cristo Jesús, y somos aptos para participar de ellos, para usarlos, para disfrutarlos ahora, ¿sí? No esperar hasta mañana, hasta cuando ya no estemos, ¿sí? Y debemos de darle gracias, ¿sí? Que ya lo tenemos, ¿sí? Pero si uno a toda hora está pidiendo y pidiendo, es porque realmente eso lo que le demuestra a uno es que uno todavía no ha creído lo que ya tiene, no lo ha recibido, ¿sí? No lo está recibiendo, ¿sí? Y recíbalo porque ya Dios nos lo ha dado, esos derechos y privilegios y habilidades ya los tenemos, ¿sí? Empecemos a renovar nuestras mentes a ellos y apropiarnos por creencia de ellos y participar de ellos. Y dele gracias a Dios porque lo puedes hacer, ¿sí? Dele gracias a Dios que lo puedes hacer, ¿sí? Miremos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, ya para ir terminando, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2:13, dice así: por lo cual, también nosotros, sin cesar, mire esto, sin cesar, damos gracias a Dios. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo de Pablo y Silvano. Aquí es Pablo, Silvano y Timoteo, ¿sí? Eran hombres agradecidos por Dios, a Dios por ellos, por los creyentes. Y dice, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿qué? Los creyentes. Y es tremendo, ¿sí? Y hemos de darle gracias a Dios también nosotros cuando recibimos esta palabra, ¿sí? Cuando vamos a la palabra de Dios, cuando la recibimos, la enseñanza de la palabra de Dios, que la recibamos como palabra de Dios, ¿sí? Como palabra de Dios, no como palabra de hombre, ¿sí? La cual actúa en nosotros que la creemos, ¿sí? Hemos de darle gracias a Dios que esta palabra de Dios actúa en nuestras vidas, porque que la creemos, ¿sí? Y finalmente, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Mire esto. Dice así: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. O sea, en cualquier circunstancia, siempre gozosos. No depende de las circunstancias. Ese gozo es interior. Viene de ese Dios en Cristo en nosotros, ¿sí? Esa fuente inagotable, ¿sí? De que es Dios en Cristo en nosotros. Estad siempre gozosos. Mire esto: orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Eso es. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire lo específico que es, ¿sí? Así que estemos gozosos, siempre gozosos. Oremos sin cesar. Demos gracias a Dios en todo y por todo. Y por todo también, ¿sí? En todo y por todo, ¿sí? Como dice Efesios 5:20, ¿sí? ¿Saben? Las epístolas dirigidas y escritas a nosotros, todas ellas comienzan con gracia y paz a vosotros. Todas ellas, gracia. Y la palabra gracia es la palabra griega charis.
de donde viene esta eucaristeo, ¿sí? De dar gracias, ¿sí? Y todas ellas comienzan con gracia y terminan también con gracia. Terminan también con gracia. Y eso es muy significativo, ¿sí? Porque realmente la palabra de Dios nos exhorta, nos invita, ¿sí? A que la gracia reine en nuestras vidas y a que la paz gobierne nuestros corazones. Y mira lo que nos dice Colosenses 3:15 entonces. Colosenses 3:15. A la luz de que esa gracia reine en nuestras vidas y esa paz gobierne nuestros corazones. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 15, dice así, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y luego que dice, y sed agradecidos, eucaristeo, ¿sí? Ser agradecidos, ese ser, ¿sí? Llegar a ser, ¿sí? Es llegar a ser. Uno no nace agradecido, ¿sí? Uno no, muchas veces no lo es, pero entonces la palabra nos invita a que esa gracia reine y esa paz gobierne nuestros corazones y seamos agradecidos. Lleguemos a ser agradecidos. ¿Cómo llega uno a ser agradecido? Bueno, dando gracias a Dios, tomando la acción de gracias, ¿sí? De dar gracias en todo y por todo. Y no es cuestión de no olvidar todos sus beneficios, es cuestión de recordarnos lo que ya tenemos y valorar lo que tenemos en Cristo Jesús y físicamente, que Dios siempre está ahí supliéndonos y dándonos para que recibamos y estemos agradecidos y seamos agradecidos. Realmente podemos llegar a ser agradecidos porque hemos recibido tanto y es cuestión de nosotros ser más conscientes de lo que tenemos, de lo que hemos recibido y darle gracias y valorarlo y darle gracias a Dios en todo y por todo. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.